Hola, ¿cómo están? Ecuador no solamente enfrenta conflictos bilaterales, tiene a más de 2.8 millones de ciudadanos pasando hambre. Escuchó bien, el 20.1% de desnutrición crónica recae en menores de 2 años. Una crisis sin precedentes para un país que hace mucho tiempo fue un referente regional en momentos específicos, debido a su rápido crecimiento y reducción de la pobreza. Pero, ¿qué está pasando en Ecuador en la actualidad? Vamos a analizar estos escenarios geopolíticos. Así inicia el mapa de Telesur. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender de qué van estas cifras que hablan de hambre, que revela el informe de Naciones Unidas. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi. Vamos a identificar con los colores de su bandera a la República de Ecuador. Según datos del Programa Mundial de Alimentos, el PMA, la agencia de la ONU estima que más de 2.8 millones de ecuatorianos están en riesgo inminente de caer en una crisis por hambre, lo que representa cerca del 16% de los 17.9 millones de habitantes. Este informe revela que a escala global la inseguridad alimentaria afecta a 318 millones de personas. El PMA advierte además sobre un incremento sostenido en casos más extremos. La población ecuatoriana en fase de catástrofe pasó de 85.000 personas en 2019 a 1.400.000 en 2025, ubicando a este país, al Ecuador, en el tercer lugar con más hambre de América del Sur, por detrás de países como Honduras y Haití. Factores como la pobreza, el aumento de precios, los fenómenos climatológicos, la violencia, serían factores que estarían incidiendo directamente en el deterioro de la seguridad alimentaria, una situación que además es percibida por la ciudadanía como un abandono por parte del Estado. ¿Qué implica esto en medio de esta crisis multidimensional que atraviesa este país? Hablamos de la crisis social, económica, política y de seguridad. Para ello, vamos a analizar estos escenarios con nuestros invitados. Recibimos desde Ecuador, nos acompaña Irene León, socióloga de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Qué gusto tenerla con nosotros en el mapa. Bienvenida. Un saludo, Paola. Muy grato estar en Telesur. Gracias por aceptar nuestra llamada. Sumamos también desde Ecuador a Marcel Merizal de Guerra, analista y consultor político. Bienvenido al mapa. Muy buenas tardes a ustedes, un abrazo fuerte. Iniciamos por las damas. Doctora Irene, ¿qué representan estos índices de pobreza extrema, estos índices de desempleo que están orillando a 2.8 millones de ciudadanos en el Ecuador que están pasando hambre? ¿Por qué se registra esto en un país que además en algún momento, hace años atrás, se había convertido en un referente de nuestra región en cuanto a crecimiento y reducción de la pobreza? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado mucho, Paola, un referente también en términos de políticas de soberanía alimentaria, puesto que Ecuador llegó a ser un país que elaboró una legislación importante, una ley orgánica de soberanía alimentaria que implicaba no solamente la erradicación del hambre, sino la autosuficiencia alimentaria. Y esto es clave en un país eminentemente agrícola, donde más del 85% de la población, de las orientaciones económicas del país tienen que ver con la agricultura. Entonces, es alarmante que Ecuador haya llegado a colocarse como el tercer país con hambre en la región y luego de tener estas características. Entonces, a todas luces, lo principal es que es un país sin políticas públicas, es un país en el que se está empujando hacia el caos total y la destrucción del Estado, la destrucción institucional y el abandono de la responsabilidad sobre el conjunto de la población. Creo que las cifras que tú has expresado lo dicen.
Es un país en el que luego de haber tenido unas políticas, como decíamos, de soberanía alimentaria, está en caída neta hacia el hambre y eso obviamente preocupa. Preocupa además que en lugar de elaborar un marco de políticas nacionales, lo que se está priorizando es un marco de políticas ancladas a la relación bilateral con Estados Unidos, especialmente a un acuerdo de comercio que se firmó en marzo de este año y que tiene muchísimo que ver con las cuestiones de soberanía alimentaria, puesto que en ese acuerdo se establece la liberación casi total, o total diría más bien, de la importación de productos agrícolas y alimentarios desde Estados Unidos hacia Ecuador, incluyendo aquellos que son las áreas de producción más sensibles del país. Es decir, por ejemplo, la producción agrícola con productos clave para el sustento aquí, incluido el maíz, por ejemplo, y la producción láctea, que también es una producción suficientemente amplia a nivel nacional y que exporta incluso Ecuador y que ahora entra, según este acuerdo, a adaptarse a una importación sin límites de un acuerdo, en base a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que además establece un marco de relación comercial, económica más que desigual, puesto que el texto del acuerdo prácticamente delimita a un 90% responsabilidades comerciales, de aranceles, de términos de intercambio, etcétera, para Ecuador y no así para Estados Unidos. Y por el contrario, incluso estableció ese acuerdo que hay medidas y políticas relacionadas a este comercio de productos alimentarios y cárnicos incluso que se rigen bajo la legislación estadounidense y no la ecuatoriana, y en algunos casos sí considera los términos de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, este tipo de situaciones tienen que ver directamente con lo que se está describiendo ahora como un crecimiento del hambre en el país y que se refuerza incluso con las relaciones rotas con la región latinoamericana y del Caribe, con sus proyectos de integración e intercambio, y al punto que en estos mismos momentos se está viviendo una ruptura también de relación comercial con Colombia, que es el país vecino con el cual Ecuador tiene un intercambio privilegiado, especialmente sobre productos como los agrícolas relacionados con la alimentación y también con los fármacos que están contemplados en ese acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, sin duda, esta situación grave que se está viviendo en Ecuador tiene que ver con la política o la falta de política ecuatoriana y con la imposición de unas medidas para facilitar las relaciones comerciales con Estados Unidos y no con la región latinoamericana y del Caribe, que sería la posibilidad más cercana, no solo para resolver estos problemas de soberanía alimentaria y de hambre, sino para todas las cuestiones que tienen que ver con seguridad y defensa, que tienen que ver con gestión política, en fin, siendo naciones hermanas y cercanas, que debería ser todo esto parte de un proyecto de integración que históricamente ya fue. Justamente eso forma parte de una radiografía, de una estrategia que va tratando de implantarse en nuestra región de América Latina. El impacto real es 2.8 millones de ciudadanos en Ecuador que están a punto de entrar en una severa crisis de hambre. Sucede muy cerca también de nuestra región latinoamericana. Marcel, y en medio de todo esto, los ciudadanos ecuatorianos se preguntan por qué no hay una protección del Estado. Y me refiero también a otro hecho que vulnera la seguridad, sobre todo de los menores. Los índices de violencia, de criminalidad que permean también y que los convierten en las principales víctimas. No olvidemos que inclusive agentes de seguridad, militares implicados en la desaparición de los 4 niños de las Malvinas. Un hecho que no ha podido quedar en la impunidad
por suerte, y gracias por supuesto a la movilización de los familiares, pero que de alguna manera trata de desnudar lo que realmente está sucediendo en las estructuras cuando se habla de narcotráfico, de criminalidad. ¿Qué pasa con esta protección del Estado? ¿Cómo leerlo en clave geopolítica? Sí, me parece que Ecuador en este momento lo que está viviendo es una especie de esquizofrenia política. ¿Por qué razón? La esquizofrenia, ustedes entenderán, es la única enfermedad mental incurable y que tiene una característica especial, que es la de crear una realidad alterna, una realidad aparente, que está disociada de la realidad en la cual nosotros nos desenvolvemos, y que también genera una serie de liturgias o procedimientos propios del enfermo. Y entonces me parece que en este sentido, con este concepto de esquizofrenia política, podemos entender qué es lo que está pasando en el Ecuador respecto a los niños, a la seguridad y a la amenaza a la propia vida. No, ¿por qué razón? El presidente de la República, Daniel Noboa, ha generado una realidad alterna en la cual él y sus ministros piensan que Ecuador vive de plácemes, está en el mejor momento, ¿no? Se dice que las cifras, las estadísticas, los índices muestran que Ecuador está este momento comparándose con países europeos y muy cercano al ideal del presidente Noboa, que es Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Sin embargo, hacia el interior, la situación es totalmente completa y compleja y diversa y contradictoria al relato del presidente de la República, ¿no? Las cifras son alarmantes respecto a lo que pasa respecto a la seguridad alimentaria y en realidad a todo lo que es protección de niños, adolescentes, mujeres y también adultos en general. No, decía, las cosas son terribles, pero más allá de las cifras podríamos mostrar lo que está pasando. En las últimas 3 semanas hemos observado cómo en ciudades que el gobierno ha decretado toque de queda, en provincias como Los Ríos, Guayas, Manabí, muchos grupos delictivos han ingresado a los propios hogares de las personas asesinadas y han matado a varios niños, ¿no? Entonces eso quiere decir que algo está fallando. Desde este día 3 de mayo empieza a regir también en la capital de los ecuatorianos un toque de queda que, dice el presidente de la República, va a servir para controlar a la narcodelincuencia que está instalada en la provincia de Pichincha, que es sede de la capital ecuatoriana y sede, por supuesto, del país. Me parece que ahí hay una serie de complicidades también, lastimosamente, con un pueblo, con un votante que también está contagiándose de esta esquizofrenia, porque le está dando la razón en cierto sentido al presidente de la República. En redes sociales y en las calles de las universidades puede leerse algo totalmente monstruoso que quisiera que conozca, por supuesto, a través de Telesur, ¿no? Los jóvenes que dicen que no importa, que no interesa, que la gasolina que en este momento está carísima en el país, que no importa que esté cara, porque podría estar a 20, 30 dólares el galón de gasolina, porque lo importante es acabar con los opositores políticos al presidente de la República, porque es de acuerdo con la retórica de los jóvenes, que viene de la retórica oficial, el país está cada vez mejor. Entonces estamos viviendo una esquizofrenia terrible, en donde los afectados son, por supuesto, los infantes, donde los afectados son las mujeres, donde los afectados son los adolescentes y, por supuesto, los trabajadores, que no pueden tener el sustento, el trabajo para llevar el sustento diario a sus hogares. En estos días nomás vamos a sufrir algunas hecatombes en el Ecuador en vista de los acuerdos que se han desarrollado ya con el Fondo Monetario Internacional, de esos compromisos que tiene que cumplir Ecuador para poder seguir recibiendo los préstamos internacionales, ¿no? Acá en el Ecuador ya se ha revelado, ya es casi un secreto a voces, que en los próximos 2 meses se debe subir el IVA al 18%. Teníamos un IVA del 12%, se nos dijo con la narrativa oficial de que iba a subir al 15% para combatir a la delincuencia, para combatir a los grupos que están relacionados al narcotráfico, y eso no ha sucedido. Y ahora con el mismo discurso se va a subir al 18%.
lo primero. Segundo, acá el cilindro de gas de 15 kilos está actualmente en bodegas en $1.60 y en casa, mediante el transporte privado, está en $3.50. Sin embargo, la propuesta acordada ya con el Fondo Monetario Internacional es subirlo a $21.50 por cilindro de 15 kilogramos. Lo que quiere decir es que viene un panorama dantesco, totalmente inusitado, fuerte, que va a causar conmoción en el país. Pero la reacción social no se está mirando. Sí. En realidad tenemos ya, creo que afectado todo lo que es el tejido social, político, especialmente que no tiene respuesta frente a las políticas del señor Daniel Noboa. Y todo este escenario, esta radiografía amplia que nos cuenta Marcel, también refleja lo que está viviendo el ecuatoriano en este momento. Una situación crítica que además hoy nos acoge en este programa, y es hablar justamente del hambre. Hablar del hambre para la justificación del combate de la criminalidad es lo que dice el gobierno de Daniel Noboa. Me gustaría también analizar este otro escenario. ¿Se puede revertir o no este panorama? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está de una política real gubernamental? Vamos a abordar esto cuando regresemos de la pausa. Le pido a Irene y a Marcel que se mantengan en línea, al igual que a nuestros televidentes. No sin antes revisar nuestra escala. Vamos a compartir en la escala del mapa de Telesur este portal web de Radio Pichincha del Ecuador, que está titulando así: 1 de cada 3 niños de 7 a 10 años padece de malnutrición. La pobreza y la inseguridad alimentaria están golpeando de forma directa a la niñez ecuatoriana. Un reciente estudio presentado por World Vision Ecuador reveló que 1 de cada 3 niños y niñas entre 7 y 10 años registra algún tipo de malnutrición, una problemática marcada por la falta de recursos económicos en los hogares y el acceso limitado a alimentos nutritivos. La investigación, desarrollada con una muestra de 600 menores en 13 provincias del Ecuador, expone una realidad compleja. Aunque la desnutrición sigue presente, el sobrepeso y la obesidad avanzan con fuerza debido al consumo frecuente de productos ultraprocesados, bebidas azucaradas, comida rápida. Así lo explicaban también varios expertos a lo largo de esta entrevista, que también es reflejada en este portal web de noticias de Pichincha en Ecuador. Así lo destaca también en medio de toda esta investigación, porque hay situaciones de decisión política interna que tienen un impacto en la política exterior. El acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, la decisión interna de erogar recursos con otro destino que no sea la seguridad alimentaria, tiene en relación con lo que se ejecuta también en torno a la política externa de un Ecuador que hoy tiene un panorama distinto al que reflejaba hace años atrás. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis. En la imagen, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Y es que el gobierno de ese país ha ratificado que construirá todas las megacárceles que considere necesarias, así lo dijo el mandatario ecuatoriano, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El ministro de Interior, John Reinberg, informó que en mayo comenzaría la edificación de una segunda penitenciaría para unos 15.000 reclusos, que ya se suma a la ya operativa cárcel de máxima seguridad. Esta política respondería a la espiral de violencia. Es el justificativo que está utilizando el gobierno de Noboa. Quiere replicar el modelo de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Analicemos este escenario. Irene, ¿este escenario llama o no llama la atención en medio del tema que hoy nos reúne en el mapa? Crisis alimentaria. No hay soberanía alimentaria en el Ecuador. Nos hablabas de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que está permeando y que está generando estos altos índices de un ingreso crítico de hambre en la población ecuatoriana. Pero el presidente dice que la solución para reducir la criminalidad es construir megacárceles. ¿Es realmente este el objetivo o hay algo detrás de esta estrategia? A ver, la información que vienes de colocar habla por sí sola. Es decir, un gobierno
que habla de una única obra, que es construir cárceles, preocupa muchísimo. Preocupa muchísimo cuando se acota la información sobre el hambre y sobre la situación de la niñez en el país. Esto quiere decir que la única prioridad volcada hacia una visión de la seguridad y la defensa, que ni siquiera es soberana, es lo que está provocando en buena parte la situación que se está describiendo hoy, la del crecimiento del hambre en Ecuador y de la desnutrición infantil y de una crisis frente a los cuidados específicamente de la niñez. Hay que decir que los cuidados de la niñez son como un espejo de la situación de este país o de cualquier otro país. La niñez, que es el grupo de población más vulnerable, desatendida al punto de que representen uno de los indicios de personas afectadas por la violencia mayores en el país en este año, es muy preocupante. Y obviamente el modelo represivo, el modelo de guerra interna, que ya va 2 años como situación declarada, es lo que está predominando en términos de todas las definiciones que se realizan en el país, en materia de seguridad, en materia de políticas alimentarias, en todos los términos. Entonces, claro que no tiene sentido anunciar que la única obra que construirá un gobierno es más cárceles. Este no es un método en ninguna parte de resolver la situación de un país que está sumido cada vez más en un caos inducido mayor. Eso por un lado. Por otro lado, las políticas de seguridad y defensa tuteladas que se están viviendo en Ecuador, porque a más del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que está rigiendo, que está fomentando una adaptación a una importación masiva de productos alimentarios y agrícolas que dejarán en el caos aún mayor a toda la producción agrícola, sobre todo la pequeña producción agrícola local. A más de eso, hay todas las políticas de defensa y seguridad que con el membrete de la lucha contra el narcoterrorismo han modificado sustancialmente las lógicas de reproducción de la vida, las lógicas de organización productiva, de intercambios, de economía y de todos los niveles en el país. Entonces, no hay ningún viso de solución al problema. El modelo Bukele o el modelo Noboa no son una respuesta para las situaciones que vive América Latina y el Caribe. Y más aún, cuando esta región ya ha logrado en varios momentos, especialmente en las instancias de integración regional que han sido muy atacadas y venidas a menos, ya ha logrado nuestra región proponer políticas de seguridad y de defensa compartidas, en las que la construcción de cárceles no era el principal objetivo de nuestras sociedades, más por el contrario, la búsqueda de políticas integrales que tengan que ver con la soberanía alimentaria, con la soberanía territorial, con la soberanía energética, la soberanía financiera, en fin, con una visión amplia de la soberanía y la autodeterminación como modo de gestión de nuestras sociedades. Ecuador se ha deslindado de eso, o más bien los gobiernos recientes de Ecuador se han deslindado de estos conceptos, mientras que la Constitución ecuatoriana vigente sí ampara todos estos principios y sí ampara una prioridad de cuidados para los ecuatorianos y ecuatorianas. Es más, tenemos una constitución definida en torno al buen vivir, al summa causa, que está hablando de un horizonte civilizatorio que obliga a todos los gobiernos a organizar la sociedad en función de la reproducción de la vida y no en función de la reproducción de las ganancias para unos pocos, como está sucediendo en este momento, donde
donde todo lo que se está organizando, no solo en economía, sino también en las otras dimensiones de la vida social, en torno a los hubs económicos, a los grupos económicos dominantes, articulados cada vez más a los intereses del capital internacional. Irene, y por último, ya para finalizar, me gustaría conocer tu impresión respecto a la solicitud de investigación que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Ha pedido, en realidad, si es que realmente los atentados que se están registrando en Colombia podrían provenir, digo yo, los explosivos de las bandas de narcotráfico que están en el Ecuador. De ser cierta esta información, de revelarse esta información, ¿qué impacto podría tener? Porque ya hay un roce bilateral entre Ecuador y Colombia. Se está viviendo una situación absurda en la relación bilateral con nuestro país hermano más cercano como es Colombia, y sin duda todas las posibilidades están abiertas en un momento en que se está visualizando una cooperación entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Noboa en Ecuador, explícita, abierta, y con otros actores como los que se mencionaron del crimen organizado involucrados en el proceso político colombiano que está presente ahora, y con una búsqueda de alterar ese proceso en el país vecino. Entonces, en Ecuador hay una preocupación altísima por este involucramiento del gobierno de Ecuador en estas dinámicas políticas de Colombia y en estas formas de incidir en las relaciones políticas que deberían ser regidas por la diplomacia, por los acuerdos bilaterales, por otros términos, y por el respeto a la autodeterminación de los países del uno y del otro. Entonces, ya se han producido situaciones de la frontera que preocupan muchísimo, en las que podrían estar involucrados actores como los que mencionan, y que obviamente a la luz de cualquier investigación serían muy comprometedoras para actores de la política, incluso ecuatoriana, a más de actores de consorcios ilegales que operan desde aquí. Una situación compleja, un panorama crítico también para una nación suramericana como es el Ecuador. Agradecer a Irene León y a Marcel Merizalde por habernos acompañado hoy con sus valiosos análisis y su visión sobre lo que sucede en su país. Así está el Ecuador hoy en día a la cabeza de Daniel Noboa, con un hambre que está golpeando a 2.8 millones de ciudadanos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.